desde ya. Recibimos sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy la etiqueta que estamos utilizando, dilema migratorio. Estábamos conversando sobre el cómo Venezuela pasó de ser un país de inmigrantes a ser un país de emigrantes. Pero más allá de eso, ¿estábamos los venezolanos preparados para asumir, digamos, esta nueva etapa? Sí, básicamente no, por lo mismo que conversábamos antes, siendo un país eminentemente de inmigrantes, tenemos corrientes migratorias, por ejemplo la de los mediados del siglo pasado, que implicó que miles de europeos llegaran a Venezuela y se integraran en este país y generaran todo un proceso dinámico de desarrollo. Y siempre hemos sido, por razones de estabilidad económica, por razones de clima, por razones de ubicación geográfica, un país receptor. Esa situación hoy en día ha estado cambiando, como comentaba Oscar antes, pero sigue siendo una novedad en otros países, por ejemplo Colombia, que es un país vecino, o en México, son países que tienen cultura migratoria, nosotros no la tenemos. ¿Qué involucra eso? Que hasta que no entendamos o hasta que no asumamos que esa situación es una realidad, como lo está haciendo y las razones son objetivas, evidentemente la gente va a seguir asumiendo ese proceso como un proceso para el cual no están preparados, como si fuera más de lo mismo en términos de que estamos haciendo turismo, y resulta que el tema migratorio o la migración definitiva como tal, ni siquiera por razones de estudio, sino migración definitiva, es mucho más compleja, mucho más complicada y tiene unos procesos muy, muy marcados para lo que nosotros llamamos el cruce del puente migratorio, que evidentemente involucra que la gente tiene que entender esas etapas y tiene que hacer unos procesos de preparación para ello. Ya lo decíamos, quizás es muy frecuente encontrar a una persona que tenga algún familiar, el hermano, el papá, la mamá que se hayan ido, o de repente alguien que esté en trámites para irse. ¿Cómo lo ven ustedes, siendo que pues su trabajo es esencialmente atender, digamos, el llamado o brindar apoyo a estas personas? Sí, fíjate, una de las cruzadas que de alguna manera, si podemos llamarlo así, tenemos, es la de alertar a las personas que están planteándose el dilema migratorio eh, con relación a la dificultad y a la complejidad que tiene. En ese sentido, una de las recomendaciones y las advertencias que siempre queremos dejar claras es que es un proceso sumamente complejo, es difícil, es emocionalmente muy fuerte para las personas que lo asumen, no solamente en la etapa de preparación, sino después en el proceso de adaptación. Así es. Y que lo más importante es tratar de hacer entender a las personas que se lo plantean, en primer lugar, verlo como un derecho humano. O sea, los artículos 12, 13, 14 de la la Carta Universal de Derechos Humanos se refieren a la libertad de movilidad de las personas. Y eso lo vemos como una opción que el ser humano no tiene, y si la requiere, pues la utiliza. Y es una realidad que la estamos viendo, que se origina en muchísimos países y de distintas maneras y circunstancias, como hemos lo dicho. Pero para nosotros lo importante es que la persona entienda lo que significa y de alguna manera se prepare para entenderlo, se prepare para comprender el esfuerzo y, si quieres llamarlo, el sacrificio que está haciendo, porque como siempre lo decimos, estás dejando tu bosque para irte a otro bosque. Así es. Y ese cambio de bosque significa una serie de complejidades para las cuales muchas veces no estás preparado, muchas veces crees que todo va a ser muy fácil, de que los procesos de adaptación se dan sin complicaciones. Se te olvida que vas a atravesar tormentas en tu vida individual, y que no es lo mismo cuando has conocido un lugar como turista ser un emigrante, que no es lo mismo cuando uno hoy día, gracias a la globalización y a los medios de comunicación, uno tiene imágenes de países, de culturas, etcétera, que todo te parece que es muy fácil, pero entonces no sabes que ese proceso de adaptación puede ser muy duro para la decisión que has tomado para ti, para tu familia, incluso lo que va a pasar el resto de tu vida. Así es. Porque cuando uno evalúa la actitud y la manera en que muchas de las personas que han emigrado, sobre todo la generación inicial, uno ve las dificultades que tienen de adaptación, las grandes nostalgias que se producen, y también fenómenos
de tipo emocional que se producen a lo largo del proceso migratorio, que pueden ser muy fuertes y que pueden durar mucho tiempo. Eso. Hablemos, Alfredo, de las causas. ¿Qué ayudó a que se desencadenara toda esta situación? ¿Qué es lo que ha motivado a la mayoría de estos venezolanos a irse? Las causas, si tú ves desde el punto de vista de lo que es el migrante y las categorías de inmigración, tienes migraciones por razones políticas y migración por razones económicas. Evidentemente, aunque no son números clausus, en el caso venezolano estamos hablando de migración por razones políticas. Los primeros migrantes venezolanos fueron aquellos empleados de PDVSA que fueron votados por razones políticas básicamente, y que no conseguían además trabajo en empresas privadas porque estaban vetados en Venezuela y por lo tanto tuvieron que optar, después de tener una situación muy conveniente y privilegiada en este país, tuvieron que optar por irse. Y si tú te pones en el mapa de la Organización Internacional de Migración, mapa interactivo que tienen, y estableces desde el punto de vista de Venezuela cuáles son los flujos migratorios hacia el exterior, tú ves que salpica el planeta. Evidentemente hay ubicaciones, sobre todo en Norteamérica y en la península ibérica y en la bota de Italia, de una gran cantidad, y en Sudamérica de una gran cantidad de migrantes. Pero las razones iniciales en el caso venezolano son razones políticas que tienen que ver con un amplio espectro de problemas, inseguridad, tanto jurídica como personal, tema de falta de oportunidades, el tema de la situación que estamos viviendo de escasez. Pero si tú empiezas a ver la situación actual, eso pudiera estar cambiando, todavía no lo ha sido, pero cuando nosotros conversamos con la gente, tanto en las asesorías como en los talleres, te das cuenta de que ya el tema económico, que es otra de las categorías migratorias, la gente que busca oportunidades por el tema de empleo, pongamos el ejemplo de México vis a vis los Estados Unidos, está viendo que ya el tema económico está ingresando en los factores que definen o que justifican ese proceso migratorio. Y esto tiene mucho que ver con, digamos, la capacitación de los venezolanos que se están yendo. ¿Quiénes nos están dejando?